Bueno, ya estamos, ya estamos aquí en la retransmisión en directo que quería hacer. Igual los sábados, algunos sábados, lo que voy a hacer es este tipo de directos. Ya sabéis que a lo largo de la semana también hago directos, pero estoy yo solo. Y lo que vamos a hacer aquí es un poquito que podáis participar todos vosotros en lo que es el directo, ¿no? Hablar un poquito de lo que es el directo este que vamos a hacer. Quería deciros que hoy vamos a hablar un poquito sobre los cuchillos míticos de la cuchillería española. Así que vaya entrando la gente, pues vamos a hablar un poquito sobre estos cuchillos. Así que si los que vayáis entrando, si queréis presentaros, pues si no, podéis permanecer en el anonimato. Os voy a poner el enlace por si queréis entrar a lo que es la sala en directo. Lo voy a poner en el chat. Ahí lo tenéis para los que queráis entrar en el chat, ¿no? Hablar un poquito conmigo de los cuchillos míticos españoles. Yo tengo unos candidatos, vosotros igual tenéis otros, así que no sé cómo lo veréis. Somos muy buenas, Cristóbal. Somos 3 por ahora, así que vamos a esperar un poquito, porque dije que el directo estaba programado para las 6, pero he decidido empezar un poquito antes para ir arreglando unas cositas. Así que si queréis entrar alguno, tenéis ahí el enlace al directo, que es una sala de Jitsi, donde podéis entrar. Solo tenéis que entrar en la página de Jitsi y poner el nombre. Bueno, eso ya os lleva, si le pincháis el enlace ya os lleva a todo. Así que nada, si queréis podemos ir hablando un poquito de lo que son los cuchillos míticos de la cuchillería española. Yo tengo algunos. Hay un cuchillo por excelencia que es el cuchillo de las fuerzas especiales, que es el zapador, que yo creo que todo el mundo conoce este cuchillo, que es el que tenéis en la miniatura de este directo, que ese es es de varias fuerzas especiales y del Ezapac y todo eso, ¿no? Pero bueno, es un cuchillo que en principio lo hizo la Real Fábrica de Armas la Real Fábrica de Armas, y que luego también tiene un modelo Aitor, un modelo que es igual al que estáis viendo. Muy buenas, Edu. Si quieres entrar, tienes ahí el enlace si quieres. Así que eso sería para mí el primero. Luego hay otro también mítico que es el Jungle King 1, que es un cuchillo que todos o lo tenemos o ha pasado por nuestras manos, ¿no? Es el mítico cuchillo de Rambo y que es un cuchillo que triunfó mucho al otro lado del charco también. Luego tenemos más cuchillos. Bueno, el oso negro de Aitor también es un cuchillo que también es un referente. Tenemos también que, por cierto, lo tengo aquí porque no suelo tener los cuchillos donde tengo el ordenador, pero lo tengo aquí porque he estado sacando unas fotitos en Instagram. He estado haciendo un conjunto, ponía lo que es el Kodiak, que para mí es este otro cuchillo mítico de la cuchillería. A un zapador por 10 euros, pues está muy bien. Bueno, como os decía, que lo tengo aquí porque en Instagram he estado haciendo un grupito, no sé si habéis visto las fotos, que ponía el tizón con este y luego ponía el Easy con un Kepar y luego comparaba también lo que es el tizón con el Easy.
Por eso lo tengo aquí, ¿eh? No suelo tener los cuchillos aquí, pero este es para mí otro de los míticos de la cuchillería española. Este es más moderno que los otros dos, pero bueno, mirar, este está modernizado, tiene la funda de Kydex y un detalle muy bonito. La funda de Kydex es el fieltro que tiene dentro para no arañar el cuchillo, que hay muchas fundas que arañan el cuchillo. Sí, es el de las COEs, el de los zapadores, el de muchas fuerzas especiales. Lo hizo la Real Fábrica de Armas, en principio, para todas estas fuerzas especiales, y luego ya Aitor Las hizo otro modelo, ¿no? Que también lo tenemos ahí. Y luego para seguir con un poquito con lo que son cuchillos míticos, yo creo que Cudeman, el cuchillo de Cudeman por excelencia, creo, ¿eh? Lo que pasa que es el MT5, es un cuchillo que ha tenido mucha repercusión y que es un cuchillo también muy conocido. Tenemos también de JV, por ejemplo, tenemos el Celtíbero, y así, ¿no? Joker como en su día fue más enfocado, está al principio, mira, espera que te lo pongo otra vez, Edu. Te lo vuelvo a poner otra vez en el chat. Ahí lo tienes, por si lo quieres, si quieres entrar. Bueno, Edu, que estoy hablando con Edu, si quiere entrar del aullido de Guaya, compañero de un grupo de WhatsApp que tenemos de Hermanos del Monte y todo eso. Si quiere entrar en el directo, pues ahí lo tenéis. El que quiera entrar en el directo también, pues puede entrar. No va a ser un directo muy largo, sabes que estoy haciendo directos de una media hora o algo por el estilo, porque tampoco cuando la gente los ve después, tampoco se va a tirar el ver un vídeo de una hora y pico, ¿no? Entonces, pero bueno. Tenemos ya no va mal el directo, ha bajado un poquito, pero bueno, es lo que hay. Es los directos estos que hago yo sin avisar, pero bueno, son para hablar con gente. Bueno, eso es un poquito lo que tengo yo, un poquito la idea mía de lo que es algunos de los cuchillos míticos. Hay muchos más, y si echamos un poquito más para atrás, pues eso, pero cuchillos que tengan que ver un poquito con nuestra temática, porque estamos en una temática donde estamos liados con los cuchillos de supervivencia, de bushcraft, y de eso son un poquito más los adaptados, ¿no? Luego también tenemos las típicas navajas, las de dotación, la Gran Capitán, y luego tenemos también navajas que en la guerra, tengo algún vídeo de alguna navaja de estas, navajas pastoras que se utilizaban en la guerra civil. Son cuchillitos que hay míticos. Luego ya si nos metemos también en las navajas típicas españolas, pues ya eso. Pero bueno, era hablar un poquito sobre los cuchillos que están un poquito relacionados con el mundillo este del bushcraft y la supervivencia, ¿no? Pues no sé, no os sale ese. Bueno, si entráis en la página de Jitsi, tenéis una sala, ponéis el nombre de la sala y pone Filos Nice Galicia, todo en minúsculas y todo junto, pues podéis entrar en esa sala. En Jitsi, me están diciendo que no se ve el enlace, no sé si no lo ve nadie el enlace o solo no lo ve Edu, así que no sé. Pero bueno, Edu ya entró, ya sabe cómo es, pero la sala que tenemos os la voy a poner en el chat, ya que no sale el enlace. Ahí tenéis, yo no sé si veis mis mensajes, yo creo que sí, ¿no? Yo estoy escribiendo lo que es en el chat en directo y debería de salir. Si queréis, ahí tenéis. Es la sala en la que estoy.
Bueno, eso es un poquito sobre los filos que a mi parecer, son un poquito los míticos de la cuchilla española. También hay otros estilos de cuchillos, pero bueno, ya sería un poquito meternos en más profundidad. Así que nada, no sé si queréis comentar, si no podéis entrar en el chat, si queréis comentar algo en la sala, si queréis comentar algo desde el chat sobre qué cuchillos creéis vosotros que se podían añadir a lo que es esta lista de la que he dicho yo, si hay alguno más que vosotros creáis relacionado un poquito con nuestro mundillo, ¿no? Ya os digo, el celtíbero por ejemplo, de JV es un cuchillo que también ha tenido muy, muy buena aceptación y un poquito hablar sobre el Jungle King. El Jungle King, pues es un cuchillo, el uno es un poquito grande, pero es un cuchillo que cuando salió en su momento llamó mucho la atención y no solo llamó la atención aquí, sino que también la llamó en el otro lado del charco, al parecer. Y era un cuchillo muy interesante porque tenía un mini kit de supervivencia dentro, traía la brújula y luego en la funda también traía una serie de cosas que parecían muy, muy interesantes, ¿no? Bueno, esto. Y luego tenemos, claro, ya es otro estilo de cuchillo. Tenemos el Kodiak de muela, este que tenemos aquí, que ya os digo, está nuevo porque lo compré hace poco, yo tenía uno, pero lo regalé. Ahí está. Este es el que tiene la virola. A mí me gustaba más el que tenía todas las cachas en mi carta. Creo que es, no sé, más bonito, pero la verdad es que este también es muy, muy bonito. Este es el clásico. El otro es un poquito más moderno, ¿no? Entonces, este también es un buen cuchillo. Este estilo de cuchillo es el que me gusta a mí, se adapta muy bien. Ese estilo también al MT5, este tipo de cuchillos, ya digo, el Jungle King 1 es un poquito más grande y el zapador pues es un cuchillo ya, un machete, ya es un cuchillo ya en condiciones que está diseñado para unas ciertas cosas. No sé si sabéis cuál es, si lo buscáis en internet, pues veréis que tiene una guarda sobredimensionada, también para que no se escurra la mano a la hora de hacer ciertas cosas. Y este para mí es un cuchillo perfecto, ¿eh? Yo siempre he estado enamorado de este cuchillo, es un cuchillo que a mí en la mano me sienta muy bien, es un cuchillo muy manejable porque el balance. Buenas, Edu. Oh, no se te oye. No te oigo nada. No sé si tienes algún problema con. No sé si tienes algún problema con el audio. Ahora no te escucho yo a ti. Ahora no me escuchas. Ahora. Ahora, ¿no? Bueno, nada. Por eso estamos hablando de. Tú, en la lista esta que te dije, ¿meterías alguno más? ¡Guau! Mítico. A ver, yo he tenido el Kodiak. En mala hora hice un trueque. Sí, yo también lo cambié, pero bueno, lo volví a Ya lo tengo en comprar mente. otra vez. Luego tuve el celtíbero de la página aquella, como el Foro Supervivencia y Naturaleza, que el que salen a hacer el carbono y tal. También Sí, que hizo de un hecho truque. fueron ellos los diseñadores de ese Sí, cuchillo. sí. Y bueno, lo pillé. Yo tengo el del CDS. Tenía esa espinilla y me pillé el del CDS, pero bueno, el cuchillaco. Es muy guapo. Ya te digo, cuchillos típicos de aquí españoles que tenemos unos grandes cuchillos. Sí, y sobre todo, a ver, Aitor está un poquito ya, no sé, se Sí, ha ido, sí, no está dando el callo como lo daba antes, pero bueno, Aitor siempre ha tenido muy buenos cuchillos y muy buenos aceros. Y exacto. se ha apartado un poquito, pero bueno, Sí, sigue teniendo ahí el Jungle King 1, que fue algo diferente. ya ves, lo siguen sacando, de imitaciones y... Sí, sobre todo cuando Aitor pasó a Pielcu, me parece que fue. Sí,
empezaron a venir las copias chinas. Ahora que se ha vuelto, ahora no sé si la gente lo sabe, que es Reave la nueva dueña, que son los antiguos dueños de Aitor, pero están más centrados en lo que es en la producción de cara a los ejércitos, ¿no? No están tanto en esto, pero bueno, tienen sus cuchillos, la navaja de dotación del ejército español, también es uno de los filos míticos de ellos, pero bueno. Y no sé, yo no sé si meterías alguno más. No sé, a ver, yo tardé bastante Tenía esta afición aquí, pero nunca... Porque claro, mis amigos de Barcelona eran los típicos de discoteca y tal, y a mí no. Yo me aburría y me iba. Yo me iba al monte. Y claro, es ahora que hace unos años que empiezo a investigar, empiezo tal, pero los que has dicho tú, los Kodiak, el Zapador, el de las Coes, que no sé si es el mismo, ya te digo, yo estoy... Sí, pero bueno, hay algunas diferencias, pero bueno, sí, más o menos. Pero bueno, son los que... Hostia, el Villegas, otro que es... Sí, el Villegas también. El Villegas siempre lo he tenido en el ojito, y me gusta mucho. La verdad es que sí. Pero bueno, eso, el zapador es muy bueno. Te dijiste que un amigo lo comprara por 10 euros. Sí, no sé por dónde, qué página fue, en Todo Colección y tal, por 10 euros, estaba lleno de óxido, las cachas las tiene que cambiar, pero bueno, lo ha ido haciendo poquito a poquito, lijando, metiendo en no sé qué producto, le dijimos unos compañeros, y le está quedando muy bien. Ahora ha cogido madera de olivo, pero claro, las cachas estaban inservibles, o sea, no... Sí. Y a ver cómo pero le está quedando muy guapo. Está bien, a ver, siempre hay novedades de esas. Bueno, suele haber cuchillos antiguos, el de la juventud de Hilerianas también siempre es un cuchillo que hay por ahí, que lo encuentras barato, pero hay que restaurarlo. Entonces, yo porque no me da, pero bueno, yo prefiero encavar un brisa o hacer un cuchillo más desde una plancha de acero, pero bueno, siempre me ha llamado un poquito la atención coger un cuchillo de ese y restaurarlo. Y la verdad es que, como dices tú, muchas veces se pueden sacar por precios muy ridículos. Sí, porque por ese precio es muy difícil conseguir ese cuchillo. Sí, 10 euros. Es igual que las navajas estas de las GAC que enseñé yo en otro directo. Sí. Que yo las compraba por 1,50 € ¿sabes? O mucho 5 euros y están muy bien restauradas. O sea, es una manera de hacerse también con piezas. No hace falta tampoco piezas de calidad si las compras de segunda mano o si las tienes que restaurar, también es una opción, ¿no? Sí, es muy buena opción. Yo de cara al año que viene a ver si busco, porque ya este mes me he pasado. Bueno, aquí apunta Roberto Carlos Jurado, que no me acordaba, los cuchillos canarios también. También, cierto. Los cuchillos canarios son también muy bonitos y son uno de los cuchillos también, bueno, son tradicionales, pero bueno. Sí, hablamos de las típicas payarés y todas estas cuchillos. Sí, claro, esas típicas. Sí, a ver, o las Taramundi son cuchillos que son típicos, pero bueno, estando más metidos en lo que son nuestro mundillo, yo creo que son un poquito, ¿no? No sé si hay alguien más por ahí que quiera aportar algún modelo más. El oso negro y el oso blanco me parece que está también. Sí. Son también cuchillos que suelen usar. Y ahora también ¿cómo es no me sale, Descom, la factoría Descom, también está haciendo cuchillos muy, muy buenos para lo que son las fuerzas especiales, ¿no? O las fuerzas especiales sí que me parece que tiene alguno diseñado para esa gente y también para el resto del ejército. Hace cuchillos muy pensados en eso, ¿no? Eso, sí, muy tácticos. Sí. Yo tuve el Outlander de JV, que viene a ser un Descom, pero un pelín diferente. Sí, ese lo tengo yo. Yo tengo el Coban. Ese que el tengo Coban. el Outlander también. Sí. El Coban es un poquito más grande. Sí. Y el Outlander es un poquito más pequeño, pero es muy parecido. Y siendo más pequeño ya es un pedazo de cuchillo. Sí, pero a ver, el Coban es una pedazo de bestia, ¿eh? No lo usé mucho, utilicé más lo que es el Outlander porque es más pequeñito, pero bueno, lo otro es una pedazo de bestia. Lo que no me gusta tanto,
son las fundas de cordura, ¿sabes? No, Sí. el cuchillo no agarra muy bien. Sí, yo creo que iría mejor con una funda de Kydex y luego metida en la funda de cordura. Exacto. Si no quieren que haga ruido o no sé qué, pues yo creo que es más adaptable o más, sería mejor, ¿no? Sí, Que porque la funda de cordura, porque la funda de cordura, el tizón, ahora mismo que lo he enseñado en Instagram, tú abres abres el enganche y si le das la vuelta el cuchillo cae. vale. O sea, no tiene sujeción ninguna, simplemente es para tenerlo ahí, ¿no? No, Sí, no hay fricción, no hay nada. y a la larga yo creo que tienes que cambiarla, porque claro, de uso, de irle pasando el filo, de tal lluvia, Sí. tal, al final Ver, tienes dicen que el cuero para eso, yo prefiero el cuero, ¿eh? Sí, el cuero. Pero El claro, cuero el es ejército, mucho el mejor. cuero. Si lo cuidas, si lo impermeabilizas, eso te durará toda la vida. Sí. Muy buena, Sergio. Acaba de entrar otro más. A ver, la gente nueva que entráis, ya os lo digo, si queréis ampliar un poquito la lista, pues la podéis ampliar. Así que nada. Bueno, pues eso. A ver, no sé, yo hablando con Javier, bueno, Javier es militar, mi compañero de BS9, dice que hacen un poquito, las fundas de Kydex hacen ruido, pero bueno, al final Sí. yo creo que son mejores, pero también tengo el Gerber, el LMF2, que tiene la funda de material compuesto, pero también es plástica, pero no es un plástico que tú lo golpeas y no hace ruido, ¿no? Entonces también sí que es un cuchillo diseñado expresamente para los militares. Ya te Dos patas para un banco, dice Carlos. Hombre, Carlos. PJ Ventura, mi paisano. Que por cierto, el Kepar le quedó cojonudo el Kepar, también. Tengo el Kepar yo por ahí, se lo tengo que mandar a Iván. A El ver que si se lo al final de tanto enseñarlo me estáis viciando, ¿eh? No, el Brisa, mira, es que Brisa te da la posibilidad de comprar. Mira, si no tienes ganas de hacer un cuchillo, compras un cuchillo ya hecho. Pues, y si tienes ganas de hacer una funda, pues hacer la funda. Si no quieres hacer la funda, pues compras las dos cosas. Si quieres empezar desde un principio un cuchillo, compras una plancha de acero y te lo haces todo, porque tienen de todo. A ver, yo hasta que no, bueno, tenía algo idea de esta empresa, pero hasta que no colaboraron con nosotros no acababa de saber bien lo que tenían. La verdad es que tiene un material que es increíble, ¿no? Yo la conocía de hace unos años porque no sé si te suena el artesano Iván Chupi, que ahora es Iván Blanco, en Facebook. Me hizo 2 pucos y las hojas las cogimos a él, porque él lo que hacía era el mango. Ajá. Y las hojas, vamos, era eso afeita. Sí, no, sí. Yo, de hecho, cuando hice el Kepar, yo me corté, casi me rebano la punta del dedo y ni me enteré de lo que corta eso, ¿eh? Yo sé, Carlos que hizo también uno, eso es increíble, tienes que tener un cuidado, pero... Y Es que eso que... hay filos que, madre mía, ¿eh? Hoy he hecho un vídeo, bueno, ya lo verás si quieres, sale la avispa y otros 2 cuchillos y otro cuchillo que he hecho. Y con la avispa tengo que tener un cuidado que te da. Y la avispa también... Ya. Dice que está encabando el Kepar de Cóndor, es otro cuchillo también que interesante. No es muy caro, pero bueno, Brisa es la hostia, bebé. ¿Qué te iba a decir, Carlos? A ver, añade algo más a la lista que he dicho. No sé, acabas de venir, pero bueno, acabamos de poner una serie de nombres en la lista de cuchillos míticos de la cuchillería. Si quieres entrar, entra, ¿eh? Si quieres, te pongo el enlace. A ver si me sale aquí. Por algún lado está. Bueno, ahora no me sale, pero bueno. Bueno, tú sabes que en la página de Jitsi te voy a poner si quieres No, porque no te aparecía a ti, ¿no? No, no me ha parecido. He entrado a través de la página. Claro. Si quieres entrar, Carlos, es ese que tienes ahí, la sala, es Filos Nice Galicia, si quiere entrar alguno más. Me pregunta, los cuchillos, el de Noruega, ¿qué tal son? Pues son cuchillos muy buenos. Todas las marcas de por ahí arriba suelen ser
suelen ser buenas. Es igual que las españolas Sí. también son buenas. Pero todas las marcas por ahí arriba suelen tener, y además tienen muy buenos aceros porque tienen unas minas de hierro que es muy, muy puro. Entonces, a la hora de hacer aleaciones para los cuchillos, todos todos conocemos a Sandvik, pues Sandvik es uno de estos fabricantes de acero y son aceros muy, muy buenos. Me pone, con el Kepar no, pero sí que casi me quedo manco el otro día en la brisa. Dice que me iba a mandar una foto por el WhatsApp. Y casi se queda manco. Voy a mirar. Dice que esto se lo hice el otro día encabando un Nesmuk. Ostras. Es lo que tiene. Es que... Bueno, estás currando, no puedes. Bueno, no pasa nada. Están todos currando. Hoy pasaron de mí 3 pueblos, todos los de BS9, así que... menos mal que estás tú, Edu. ¿Sí, no? Sí, mira, Si no hablando aquí como un tonto. No somos muchos, pero bueno, tampoco directos. La definición de puñal a veces confunde con la de cuchillo. No sé de qué estáis hablando. Bueno, no sé. Están hablando ahí. ¿No? Bueno, pues eso. Tenemos un poquito lo que son... bueno, sí. A ver, hay un fallo de... Yo a la hora de cuando encabo un cuchillo siempre le meto cartón y luego le pongo cinta aislante, pero cuando me corté yo lo aparté un poquito porque me quedó la cacha de madera un poquito encima de la cinta aislante, entonces no me di cuenta, la aparté un poquito y a la hora de darle con la lima tenía el dedo un poquito suelto y casi me llevó el dedo, pero que ni me di cuenta, fue cuando empecé a sangrar cuando me di cuenta. Eso corta que no ves. Sí, es que es eso. Que con esos filos no te das cuenta y a la que te des cuenta dices, uy, ¿esto rojo qué es? Además, si os fijáis, los cuchillos de antes, bueno, hay excepciones, pero bueno, no eran tan gordos como los de ahora. Por ejemplo, el Kepar o cuchillos tradicionales españoles eran cuchillos finitos, porque muchas veces incluso se quitaban los cuchillos de cuchillos de cocina que se rompían o ya no valían en la cocina, pues se arreglaban y se usaban en el campo, ¿no? Sí, sí. Bueno, mi padre aún tiene una puntilla hecha ahí de un jamonero. Claro, es que es eso. En el campo siempre se recicla, ¿no? Sí, Mi sí. suegro también recicla un montón de cosas. Mi suegro también tiene un canal en YouTube, tiene 22.000 no sé cuántos suscriptores. Ajá. Y a ver, es un canal que de la huerta y todo eso, pero si lo veis también, muchas veces hace cuchillos. O sea, ese no es que haga cuchillos, hace espadas. Entonces, es un poquito el rollo ese, ¿no? De reciclar. Reciclar, claro. Bueno, sé escribir. Pues sí, las ansias, pero bueno. Bueno, yo el cuchillo el Kepar que hice es para Iván, ya lo enseñará. Se lo llevarán los reyes para allá. Yo igual, porque Brisa también nos ha dicho que si queríamos más cuchillos que nos mandaba, igual le pido uno para mí también. Después si no queréis alguno, me mandas alguno, no hay problema. Oye, nos mandaron la última vez, ¿cuántos cuchillos fueron? Nos mandaron un montón, 11 cuchillos o por ahí, Ya ves. Fue una pasada y no tienen problema ninguno, No es como las empresas españolas que los dan contados, ¿sabes? Aunque Claro. lo diseñes tú. Eso les cuesta, no sé, a ver, no hablo por hablar, pero les cuesta, Sí. Pero bueno, los de Visa no tienen problema ninguno, Te mandan, le pides 20 y te mandan 20, es una pasada. Sí, porque ya digo, yo hablando con uno de los responsables, Matías, que se llama Matías, el otro día me preguntó, ¿queréis más cuchillos? Le dije, no queremos más cuchillos porque aún estamos terminando los que nos habéis mandado, ¿verdad? Eso porque seguro que le han subido las ventas y de... Dice Carlos, uno para la lista, el cuchillo de anilla de la matanza gallega, cuchillo mítico español. Sí, bueno, sí, el de la matanza
Galler, sí. Bueno, por ahí hay un montón de cuchillos, pero bueno, yo me refiero más al tema relacionado con nosotros, ¿eh? Porque claro, por ejemplo, el celtíbero, se podía clasificar en cuchillos de supervivencia, bushcraft, ¿no? Sí. Es que aquí, a ver, hay muchos cuchillos míticos, pero si los enseñas en el canal quizás no tengan tanta repercusión como, por ejemplo, estos cuchillos, ¿no? Yo, por ejemplo, el canal que tengo más visualizaciones es en el celtíbero y en el aborigen. Claro, es que son dos cuchillos. ¿Ves? El aborigen, incluso yo también incluso lo empezaría a meter también, porque es un cuchillo que tiene muchísima gente, ¿eh? Sí. Estoy leyendo, la primera vez que me mandaron fueron 11 o 12, no me acuerdo, pero fueron pasando por la estantería y según caían en la cesta y quedaron. Ah, pero ¿qué dices? Que te mandaron 11 o 12 los de brisa. Qué bonito. Pues ya te mandaron más que... Pues nosotros tuvimos que repartir. No veas para repartir los cuchillos. Bueno, tú no tienes problema ninguno, Carlos. Que Carlos también... bueno, todo esto por el grupo BS Nuevo vino también gracias a Carlos y que contactamos con Brisa, ¿no? Un antiguo miembro de BS Nuevo. Algún día volverá, dijo. El nieto Lucus no es mítico, pero lo será. Sí, ya, el nieto... el Lucus. Es un cuchillo que también... a ver, a mí me gusta, hiciste un buen diseño, Carlos. Pero también le costó al Lucus también salir, ¿eh? Sí, cuando la primera vez que trabajamos con Brisa estabas tú en BS9, sí. No volvimos a ser 9, así que si quieres... no sé, están hablando ahí, muchas gracias. Bueno, eso. No sé si quieres aportar algo más o si quieres hablar de otro tema, ya que no... Bueno, a ver, dice aquí, muchas gracias, dice. Bueno, eso, pues nada. Pues si no queréis aportar ninguna más a la lista, no sé cuánto llevamos llevamos ya más de media hora en directo. Hombre, el que empieza también a ser, que veo que lo tiene mucha gente, es el chamán. El chamán, bueno, sí, el chamán, sí. Está... El chamán de Manuel de la Torre. Sí. A ver, Manuel de la Torre, la verdad es que tiene ahí una serie de cuchillos que han triunfado bastante. Sí. Quizás el MT1 no ha triunfado tanto. Yo creo que el MT5 es el que más ha triunfado de todo. Luego con los que ha sacado con Nieto también tiene alguno. A mí me gustaban más los diseños que hacía él, para él, o sea, los que sacaba él que los que ha sacado Nieto. Por ejemplo, no me acuerdo si era el grillo, creo. Tenían unas cachas de madera, de olivo, era precioso. De sacarlo en granadillo, digo, uff. Dice Carlos que va a entrar. Carlos, pues mira, te voy a poner la sala. Solo tienes que entrar en la página de Jitsi y poner el número de la sala. La sala es... a ver si me filos. Creo que era esta, ¿no? Lo estoy poniendo en el chat. Porque ahora mismo no me sale... Antes me salía para poner el enlace. Sí. Y ahora no me sale. Emisión... bueno, está aquí. Espera. Te voy a poner el enlace si quieres entrar directamente. Ahí tienes el enlace. No sé si lo ves tú, Carlos. El Edu no lo veía, no sé por qué no salía, no sé. No sale. Tú estás desde el móvil, ¿no, Edu? Sí, yo sí. Claro, quizás por eso no... A lo mejor. ¿Y cómo se llama el canal de tu padre? ¿Va a echarle un vistazo? No, el de mi suegro. Es de ladrillo a la huerta. ¿De ladrillo a la huerta? Del ladrillo a la huerta. Tiene 22.800. Antes tenía más tirón porque se los llevaba yo, ¿sabes?
le editaba yo los vídeos, y el canal iba para arriba. Lo que pasa es que cuando me vine de Inglaterra lo dejé un poquito de lado y ya se fue el más llevando el canal y se ha bajado un poquito, pero bueno, sigue creciendo, tiene 22.800 creo que tiene ahora. Pero bueno, hace unos pedazos de cuchillos que no ves, ¿sabes? Recorta de hojas de sierra o de... Ahora mismo hizo uno de una lima. Y la verdad es que... A ver, yo he tenido cuchillos en sus manos, son cuchillos... Él tiene unas manos muy grandes, ¿no? Claro. Entonces son cuchillos contundentes. ¿Qué opináis del muela Scorpio? Pues ahora mismo, si te digo la verdad... Scorpio es el táctico, ¿no? Creo. ¿Un Scorpio? No ves ningún número. No, Carlos, pero tienes que entrar en... No sé por qué no me está dejando... A ver, espérate. A ver si que... No sé por qué no me deja... No sé, hay un comentario fijado arriba de todo en el chat. Ahora mismo, ahí te digo la verdad. Hola, buenas. Hola, buenas. Vamos a ver, espera, tengo que colocar esto. Me pilláis currando, tío. Me da igual. No curras solo. ¿Eh? No curras solo. Sí, te estoy diciendo que me pillas currando. Ya, pero digo yo, me curras solo, no tienes a nadie. Ah, sí, no tengo problema. Esto no hay problema. Que bueno. Decía antes que los cuchillos, no que me mandaran a mí 11-12 de brisa, que fueron los primeros que mandaron para el BS9. Ah, claro, sí. Claro. O sea, ya me gustaría que me mandaran a mí 11-12. No, ya dije yo, me cago en día, le mandaron 10 le mandaron igual que a todo el grupo entero. No, pero sí que es verdad que cuando la primera vez que me mandaron a mí solo, ¿cuál fue? Fue el Nesmuk. El Nesmuk me lo ofreció Matías y dijo, ¿qué te parece el Nesmuk y tal? Digo, hombre, yo prefería el ¿cómo se llama este? El de acero Elmas. No, el Trapper, no fue el Trapper, el que el Trapper, sí. Y dijo, hombre, yo me gustaba más el Trapper y tal, que nunca tenía uno de acero Elmas. Pero el tuyo, ¿el Trapper que fue, el Enzo o fue el que ponía brisa? Hostia, pues no me acuerdo, macho. Creo que fue el Enzo. Claro, pues sabéis que Brisa es la matriz de Enzo, es una marca muy conocida de por ahí arriba, es mucho prestigio. Y claro, hace dos modelos, hace la marca con Brisa y luego tiene el modelo en Enzo que es más caro, ¿no? Pero... No, espera, te lo miro enseguida, que creo que tengo el vídeo en el canal, pero creo que fue el Enzo. Fue el Enzo. Yo el Trapper pequeñito, lo tengo, el que me tocó, el que me enviaste tú, ¿te acuerdas? Sí. Es Enzo, sí. No es Brisa. Ya, bueno, de todas formas, lo que te decía, que muy buena me ofrecieron el Nesmuk y dije eso, le dije, prefiero el Enzo y tal, no sé qué. Y dijo, pues te mando los dos. Dije, pues vale. Sí, que no tiene problemas ninguno, ¿eh? Muy buena, la verdad. Por fin os cojo, sí, bueno, yo es que hago directos cuando me da. Es verdad, Matías no tiene problema ninguno en mandar. Es una cosa, tío, además está contento con el trabajo que estamos haciendo. Sí, no, a ver, yo me imagino también que es eso, porque ve que cumplimos y tanto el BS9 como los que nos manda así sueltos, ve que cumplimos y que subimos los vídeos y tal, si no me imagino que tampoco tontos no son. Hombre. No, claro. Voy a buscar el vídeo, es que no me acuerdo si era el... Yo me acuerdo que era en el Max, ahora no me acuerdo si era el Brisa o... Pero bueno, que es el mismo cuchillo. Da igual, sí, es el mismo. Lo único que cambia es el marcaje. Es el mismo. Pero muy bien, yo estoy muy contento con ellos, con los cuchillos y con la empresa. La verdad es que son la hostia. Además tiene un temple, los aceros muy bueno, ¿eh? A ver, estoy buscando aquí porque tengo una botella en medio para sostener el móvil. Vamos a ver, Brisa. Podéis ir hablando, ¿eh? No, estoy mirando. Nada, pues bueno, no lo tengo por aquí. Es que ya os lo digo, yo tengo los cuchillos arriba, en el piso de arriba. Pero yo tengo el pequeñito, el Trapper pequeñito,
y la verdad es que cortan muchísimo. Tiene un vaciado Scandi y son cuchillos que cortan una barbaridad. Y claro, la ventaja que tienes al hacerle tú el encabado, lo puedes adaptar a tu mano si quieres, ¿no? Lo puedes hacer Claro, más cómodo a tu mano, ¿no? No tiene, claro. muchas veces es muy cuadrado o no te viene algo bien, entonces lo bueno que puedes hacer es que lo adaptas, o si lo quieres poner más gordo, lo pones más gordo, si lo quieres poner más fino, pues lo pones más finito, y es una manera de personalizar un cuchillo que Claro, yo por ejemplo, el otro día... Ah, no, es el Brisa, el Brisa es que verídico. uso. O sea, el Brisa Travel. Sí, Vale. estoy viendo el vídeo ahora mismo. Pero bueno, que es el mismo cuchillo, que es igual. Es el mismo cuchillo. Yo el otro día lo que hice fue con el Kepar, lo hice eso, lo que dices tú, de adaptarlo a mi mano. Le hice una empuñadura muy redondita, muy cómoda. Que es, por ejemplo, fallos que he tenido en los anteriores, que se los he dejado muy cuadradotes. Y están bien, pero bueno. Yo no sé, a ver, luego Iván dirá, O igual que este también lo dejé muy redondito, sí. ¿sabes? Para que sea muy cómoda la mano. Sí, Bueno, además de hecho, es tan redondo que aquí en el medio, aquí es casi un círculo, casi circular. Bueno, a ver, Está muy tampoco bien. son cuchillos que vayas a hacer torsiones laterales, nada, no te va a resbalar. No, por eso. Son cuchillos para hacer trabajos finitos, entonces, o más sencillitos, o sea que tampoco creo que gire el cuchillo mucho en lo que es en la mano, o sea que yo creo, pero bueno, yo a Iván se lo dejé un poquito más, como dices tú, más cuadradito, ¿no? Pero por la zona de delante le aligeré, y por la zona de atrás también le aligeré un poquito para que en el medio sea un poquito más gordo y te llene un poquito más la mano. Es un poquito, no es mucho, pero bueno, Iván dirá cuando le haga las pruebas. Lo que va a quedar flipado es con lo que corta ese cuchillo. Sí, la verdad es que sí. Y si no también que coja con una lija, le puede dar ahí un poquito también para redondear. A ver, sí, luego lo puede diseñar, pero bueno, estamos hablando de Iván Carlos. Vale. Por lo que veo, Iván es como yo, un manazas, ¿no? Bueno, él dice que es un mago. Yo pienso que es más problema de que no se quiere poner. Sí. Porque, a ver, la verdad es que los cuchillos de brisas que vienen, a ver, puedes coger madera que venga en taco, entonces ya tienes que cortar, tienes que hacer la performance. Pero si coges unas cachas que vengan ya preformadas, Sí. es que le sobra nada, medio milímetro por cada lado para lijar. No tiene. No. Sí, además, solo tienes que usar una lija. Tener claro, bueno, los remaches le tienes que dar con una limita, ¿no? Sí, eso sí. Pero bueno, los remaches tampoco son tan duros. Los de latón. No, son de latón, o sea que tampoco. Claro, enseguida te los llevas por delante y te queda un cuchillo. Además, el otro día que me puse a hacer el Kepar de Gondor, dije, voy a hacerlo solamente a lija. Al final cogí, porque tenía la madera, de hecho aquí es un recorte, era cuadrada, pero el próximo que haga de brisa, si me mandan más, con cachas preformadas, lo voy a hacer solamente a lija y a lima. Además es que vienen también ajustados que no te hace falta ni pegarlos. Las cachas vienen tan bien hechas que no te hace falta, si no quieres, ni pegarlos. Con ponerle los tornillos te llega. La verdad es que sí. Pero, bueno, a mí me queda hacer el puco. Yo tengo que hacer el puco aún. Es el último que me queda. Y yo tengo todavía uno de brisa, que no me acuerdo el modelo que es, el tocho este, que de la primera vez que nos mandaron, ¿te acuerdas que yo me llevé dos? Sí. Que era uno grande y cual me llevé el otro que no me acuerdo cómo se llama, que lo tengo en el vídeo de hecho. Pero me queda uno de hacer todavía, que el problema es que no tengo el material, no tengo las cachas y se me olvida de buscarlo, ¿sabes? Sí. Pues tengo ahí unos recortillos y tal, pero quería hacerlo entero. Pero bueno, es que puedes hacer un cuchillo, pero vamos, el cuchillo que te dé la gana, ¿eh? Le puedes meter cualquier tipo de material, que tienen cualquier tipo de material, ¿no? Es una pasada, ¿eh? Incluso diente de mamut o algo por el estilo, algo por el estilo. Sí, colmillo de mamut tienen. Colmillo de mamut tienen. Tienen de todo, o sea, tienen desde sintéticos, pasando por maderas, por
astas, tienen prehistóricos de estos de colmillo de mamut, tienen hueso de jirafa, tienen un mogollón de movidas. Sí, y luego tienen las guardas, los pomos, tienen... Se extiende todo, macho. Sí, es una... A ver, yo no sé si... Yo creo que hay una empresa española. Lo que pasa es que no sé si tiene tanto, ¿eh? Hay una empresa española que es suministro para cuchillo, me parece que es, algo así. Ahí está. Pero tiene muy poquito. Tiene un catálogo grande, pero lo tiene todo fuera de stock. Ya. ¿Sabes? Y lo bueno que tiene Brisa es que lo que tienes en la página lo tienen. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno. Bueno, pues nada, ¿tú meterías algún cuchillo más en esta lista que hemos hecho de cuchillos? A ver, la verdad es que no me he enterado muy bien. Porque yo dije el zapador, el primero del Ezapac, el Jungle King 1. Edu dijo el celtíbero también. O Edu, sí, dijo el celtíbero. Tenemos el Kodiak. Edu o la cabeza de Edu, porque no se le ve poco, ¿eh? ¿Ahora? Ahora sí. Vale. El Kodiak que tengo aquí. El MT5 también lo metería yo ahí. Él dijo He visto que ha dicho antes el nieto. El chamán. El chamán también es muy mítico. Chamán, que la funda es de Oscar. Sí. Está muy bien. Y yo no sé si meteríais alguno más. No sé. Sí, bueno, el que ya lo ha dicho, el de JU ya lo ha dicho. No sé. Claro, ¿qué llamas tú a un cuchillo mítico español? A ver, pues un cuchillo mítico, yo qué sé, un cuchillo que ha tenido mucha repercusión, que ha tenido muchas compras, ¿sabes? Un cuchillo que tú le hablas a la comunidad y todo el mundo sabe qué cuchillo es, ¿no? Todo el mundo conoce el aborigen de Michael. Claro, es que es eso, eso es más que cuchillo mítico, es cuchillo popular o cuchillo conocido. Yo creo que en España como míticos, cuchillos hay pocos. Bueno, el boina verde también señalan aquí. El boina verde también, se me olvidó. El boina verde, sí, pero es lo que te digo, pero es cuchillos populares. Cuchillos míticos yo lo veo un tipo... Dice, naturaleza hermética, dice el Marto Explorer. También es otro cuchillo que ha tenido mucha repercusión. Pero es lo que te digo, la repercusión, pero yo como cuchillo mítico, yo vería pues un criollo argentino, o sea, es un cuchillos que se llevan usando desde hace siglos. Sí, eso sí. En España lo que hay son navajas míticas. Sí, a ver, para cuchillos, sí, más bien sí. Entiendo lo que quiere decir, ¿no? Navajas y espadas, porque espadas... Navajas y espadas, sí, la espada, efectivamente. El cuchillo quizás... Sí, el oso negro ya lo dijimos también, pero bueno, es un poquito lo que apunta Carlos, ¿no? Que son cuchillos que... Pero bueno, yo creo que el zapador del Ezapac, yo creo que es un cuchillo que se ha posicionado ahí, ¿sabes? Tiene un misticismo a su alrededor también. Es igual que el Jungle King 1. El Jungle King 1 es lo que se pasó al otro charco, ¿sabes? También fue un cuchillo que incluso en Estados Unidos era un cuchillo que se compró un montón también. Es un cuchillo claro, pero porque Jungle King es un estilo Bowie muy americano. Sí. Pero bueno, sabes que el Bowie viene también de sí, viene de España, de hecho, el Bowie. Sí, del riojano, del cuchillo riojano. Está basado también bueno, el Bowie está basado en el cuchillo riojano, ¿no? Sí, manda cojones que el cuchillo por excelencia de Estados Unidos venga de España. Hay unas ligeras diferencias, pero bueno, hay artesanos que hacen el cuchillo riojano y te lo ves el clip point que tiene. Alguno me dirá, ¿y por qué lo dices en inglés? Pero bueno, el barbudo. No, el barbudo hace unos Bowie que te cagas. Sí, sí. No sé si habéis tenido... ¿Tú tienes algún cuchillo de barbudo, Fran? No, tengo una navaja de barbudo. Bueno, eso es una puta pasada, eso me encanta. Tengo una navaja, es un machete tipo clásico, pero él le da su toque y las cachas son de titanio. ¿Esa era la del Fab? Sí, la del Fab. Ya sé cuál es. Fue cuando se le quemó el taller y se hizo una recolecta, ¿no?
Yo no tengo ninguno, pero he tenido varios en la mano del taller de Kerkur, muchas veces le mandan cuchillos de barbudo para hacerle la fonda y tal. Cuando voy por allí a verle, digo, a ver qué tienes por ahí. Y dice, hostia, pues mira, tengo este. Y los que tienen la mano de barbudos que son putas joyas, ¿eh? Bueno, los de Garcimonte, eso está a un nivel... Los de Garcimonte creo que no he tenido ninguno. Pues Kerkur le hace muchísimas fundas a Garcimonte, ¿no? O igual sí. No sé, puede ser que sí. Yo sé que ¿cuál es la guarda Kessler? Que es muy... Es como si fuera un pupilo de Kessler. ¿Sabéis que es el único español que está en el Salón de la Fama de Estados Unidos? ¿No? Pues podíamos igual sí, ¿eh? Que igual sí que había que alguna vez he cogido alguno, pero... Lo que le sigo en Instagram muchas veces tiene un montón de cuchillos de Garcimonte, ¿eh? Y más de 2G, no sé. 2G sí que tengo. Garcimonte no tengo ninguno, pero 2G no, sí. Sí, el José el cabrón tiene allí a veces cada cuchillo que lo flipas, ¿eh? Es que es muy bueno, tío. Es muy bueno. El mejor de España haciendo fundas, pero bueno. Sí. Es muy bueno. Además es que lo ves trabajar y es que flipas. Pues ya te digo, joder, es de aquí de Lugo. Yo voy muchas veces. Ahora ya hace meses que no voy por el tema del COVID. Pero antes iba... Era raro si no iba 2 o 3 veces por semana. Pues además es muy bueno y es un tío de puta madre, ¿sabes? Que te lo pasas de puta madre con él, charlas, tiene conversación. Y entonces yo a lo mejor pues voy allí y me estoy allí un ratito con él y mientras él está trabajando pues yo lo veo y flipas. O sea, es que te coge un cacho de cuero y te hace lo que quieras. Sí, la verdad es que es un lujo tener a ese hombre en Galicia. Bueno, igual que a Alberto Castro también. Alberto Castro es otro también. Es uno de los mejores artesanos que tenemos ahí. Entonces, lo que tiene Alberto es que experimenta un montón con aceros y con temples y con todo. Y luego en navajas, aquí también en Lugo hay uno que es Alberto también, que está en Facebook como Alberto que me da. Ah, sí, hostia. Hace navajas tipo Taramundi, pero chaval, o sea, flipas, ¿eh? Con Alberto tengo yo hablado porque le decía, joder, pero ¿y cómo no? Porque él hace una navaja al día. Hace una sola navaja al día. Digo, pero ¿cómo no haces más y tal? Haces una serie. Dice, ¿por qué no? Porque me prefiero hacer una bien, o sea, hacer una en condiciones, aunque te ha de cobrarla a 150 o 200 euros, que hacer 30 navajas mediocres de 15 euros. Sí. Fíjate, pues sí. Pues tienes razón. Es igual que José Manuel Álvarez Falcón, que habéis visto, tengo 7 navajas de él, que es de Cazalla de la Sierra. Él empezó haciendo navajitas y en el foro tengo un post donde se le ve la evolución hasta llegar ahora. Yo creo que es uno haciendo navajas también es uno de los mejores de España. La que enseñaste el otro día de la navaja española contra la americana, ¿no? Sí, esa en Damasco. Y esa, José tiene una lista de espera pero cuando la última vez que le pedí yo la mía, de un año, ¿eh? Es un desfase y vosotros veis la evolución y fue aprendiendo poquito a poco y él no saca una navaja. Si él cree que la navaja no está bien, no la quita, ¿eh? No la manda y si tiene que hacer otra, la hace. Pero es una pasada porque él trabaja al detalle y luego la aprecias en la navaja, ¿no? Que es una navaja artesana, tiene cosas de navaja artesana, igual que cualquier cuchillo artesano, por muy buen artesano que seas, siempre hay cosas. Pero trabaja al detalle que es una pasada, ¿eh? Pues es como Alberto, que tú, Alberto, lo ves una navaja de... A ver, te he hablado de Alberto porque son las que he visto, la tuya no la he visto, o sea, da igual. Pero la ves y dices, es que esto no puede estar hecho a mano. O sea, tiene unos ajustes tan precisos, tan bien hechos, que dices, esto no puede estar hecho a mano. Y sí. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Pues que pues a lo mejor te tarda 8 o 10 horas en hacer una navaja de Taramundi, pero luego la coges y dices, vaya puta pasada. Claro, está bien hecha, ¿no? Se nota el trabajo que hay ahí, joder. Claro. Es lo que tiene, joder. Eso se agradece mucho. A mí me ha pasado a mí con Javier Hernán Saiz, me ha hecho el cuchillo y tuvo un despiste de ir siempre aquello a saco, tal, hostia, que venga, que va. Y dice, mira, no. Dice, este se queda aquí, digo, bueno, guárdatelo. Y me hizo otro. Joder. Sí. Es que esos son los artesanos que vale la pena comprarles
Yo, por ejemplo, este cuchillo, que es un JV que compré en el artesano y tal, este cuchillo no tiene nada que ver con cómo era. De hecho, el vaciado que tenía era un cóncavo ahí fulero y tal. Y un día le dije a Alberto, porque claro, yo no tengo lijadora de banda y tal, y le dije a Alberto, dije, oye, ¿tú me puedes hacer un vaciado a este cuchillo plano y tal? Dijo, hombre, puedo, pero no te digo cuánto voy a tardar porque no tengo tiempo. O sea, tengo que tener un ratito para hacerlo. Digo, nada, cuando quieras, lo llevo y no sé si tardó igual 2 o 3 meses en venderme el cuchillo. ¿Qué pasa? Pues que eso, que él está en lo suyo y tal y no tiene tiempo por lo mismo, porque tiene lista de espera. Entonces, no se va a poner a dejar de hacer lo que va a ganar dinero para hacerme un vaciado a esto. Lo entiendo. Pero es eso. Sí, la gente que es buena tiene trabajo. Pues. Claro. Luego lo que no te puedes esperar es que te compres un cuchillo por 400 euros y tenga fallos que no son normales. Exacto. Claro. ¿Sabes? Ya que estás pagando una cantidad porque se supone que es un cuchillo artesano que se le va a dedicar su tiempo y su aquel, pues tampoco puedes esperar que haya errores garrafales que lo haríamos tú o yo haciendo, por ejemplo, el Kepar o lo que sea, ¿no? Claro, por ejemplo, la navaja que tengo yo de Taramundo, y sabéis esta que me hicieron allí en Asturias, que la enseñé hace 2 vídeos, me parece. Esa, por ejemplo, sí, también está hecha a mano y tal, pero no es ya no es el acabado que tienen los otros, ¿sabes? Tú esta navaja, por ejemplo, también la hacen allí, te la hacen en media hora, la miras así el filo y está torcido. Ya. ¿Pero qué pasa? Que es una navaja de 15 euros, no le puedes decir... Hombre, claro, es igual que todo, ¿no? Claro. Es igual que también las de producción son así. Los que tienen menos precio, pues los controles de calidad son menos exigentes, ¿no? Claro, que fue lo que le pasó a este cuchillo, que muchas veces lo que tiene los cuchillos del artesano son los excedentes de fábrica. Sí, este cuchillo cuando llegó... ¿no? Son los talados. Sí, los talados. Sí, no, sin más. Este cuchillo cuando llegó tenía la punta tenía torcida. ¿Qué pasa? Que estos cuchillos, pues los ven así, está ¡hala! Que se me cae el móvil. Ven la punta torcida, los tiran para una cesta y luego pues ya los venden a alguien a saldo o los tiran o lo que sea. Pues es eso. Un cuchillo que me costó 15 euros, con funda y todo, no puedes pretender que esté perfecto. No, claro, a ver, tú cuando compras en el artesano, yo lo que he comprado, y por lo que oigo de otra gente, el artesano tiene esos precios porque son cuchillos que vienen con tagas. Claro, a ver, que bien, están bien, son cuchillos. Sí, están bien, claro. Están bien templados y tal, pues, pero a lo mejor el afilado, pues lo metieron en la máquina y se les torce un poco y tienen, bueno, son cosas que pasan. Claro, y por no tirar el cuchillo, pues también la fábrica se lo vende más barato a la tienda. Claro, la fábrica se lo vende por lo que le cuesta el material. Claro. Y luego él pues le sube 5 o 10 euros y los vende, ya toma por culo. Lo que me ha pedido es Don Filo, que es una tienda que Jorge es muy atento, muy... ¿sabes? A mí me ha gustado mucho como le he comprado. De hecho, el Kodiak es de Don Filo. Y te viene como un regalito, siempre es un detallito, es como esto de la botella, que no sabía para qué era y lo enseñé. Esto para las estrellas Galicia son. Y a ver, esos detallitos también los agradeces en una tienda. Hombre, sí. Entonces, la verdad es que sí. Hay que ganarse la clientela también. Yo de Don Filo me quedé con ganas de pillarme el cantero. El cantero. Tiene muy buena pinta ese cuchillo. Carlos, creo el MT5. Que quedan 5, perdona. Creo que quedan 5, ¿Ah, sí? Creo que nos comentó Javi. Pues a ver si quedan uno cuando cobre y me lo pillo. A ver, el MT5 con las cachas blancas y el pavonado negro está muy bien. ¿Ese cuánto salía? 55. Está guay. Está muy barato, porque el MT5 normal se sube a los 100 euros, me parece. Sí. O sea, yo es que lo vi que lo sacasteis 5 o 6 vídeos de él y cuando fui a mirar no lo encontré. Sí, a ver, yo no lo tengo, Yo eso... No, pero lo tiene Javi.
Javi, porque Javi es una aguililla. Javi, bien sabes que está metido en todos los fregos. Yo sé que vi 4 o 5 vídeos en YouTube del MT5S y cuando vi el de Javi ponía, mira la web y fui a la web y ya no quedaba. Ya no había, ¿no? Yo estuve mirando y también no había. A ver, está bien. Yo con cachas blancas, mi carta blanca, solo tengo el del FAB, ¿sabes? El del FAB, que es un cuchillo numerado, es el único que tengo con mi carta blanca. Nunca había... Ya que a mí realmente con mi carta blanca no me gusta. Si me lo llego a comprar es por el precio, ¿sabes? Sí, no, sí, a ver, 55 euros te la marinera. Por eso. Si llega a sacar otra edición, yo creo... Live streaming is on. Inició la transmisión. Ahí estamos otra vez. Vale, estábamos hablando del MT5. Son cosas del directo. Bueno, eso, estábamos hablando del MT5 este de Don Filo, que a mí me gusta el aspecto que tiene. Lo que pasa es que mi carta no sé... A mí me encanta, de hecho el Castreso sí. Me lo inspiró el MT5. O sea, no tiene nada que ver, está todo cambiado, pero sí que la inspiración me la cogí del MT5. Porque es un cuchillo que me mola muchísimo. Está bien. Que es un diseño tuyo también. Sí, por eso. Tienes dos cuchillos en el mercado, con J y V, son los dos, ¿no? Ahora hay uno en el mercado, queda uno, pero sí ha habido dos. Ah, bueno, es verdad que me dijiste que retiraran el otro. El Castreso duró muy poquito, no sé por qué. Duró poquito. Bueno, nosotros a ver si se deciden a sacarnos el último, que no sé, hablamos con Juan y dice que a ver si antes de Navidades. A ver, porque la verdad es que ese cuchillo es una puta pasada, macho. A ver si yo tengo el tizón que es parecido, lo que pasa es que el nuestro es un poquito más compacto. Y el nuestro, porque ese todavía puedo decir que es nuestro. Mío sí, también. No, y de hecho sabes que te vamos a mandar un modelo para ti. Uno de los modelos que nos va a dar Juan es tuyo. Eso ya... me cago en el Javi, en el Jonathan, me cago en la puta. No, pero ese cuchillo, o sea, yo tengo muchísimas ganas de tenerlo en la mano, de verlo y de sentirlo, porque Sí, bueno, podemos ir a junto John. Lo que pasa es que el de Johnny es vaciado cóncavo. Es que al final no salió. Fue una de las opciones que barajamos. Sí. Del vaciado cóncavo o el vaciado plano, ¿no? Y va a salir en plano al final, ¿no? Sí, va a salir en plano al final, sí. Pero bueno, el de Johnny es una rareza, ¿sabes? Una rareza. No, pero es un prototipo. O sea, claro. Es un cuchillo único. A ver, Carlos lo sabe perfectamente. Lo que hacemos en BS9 es nos mandan los prototipos. Si no llegan prototipos para todos, pues los sorteamos y la gente los prueba. Y si hay alguna cosa que no nos guste, se le dice a la fábrica y la fábrica lo que hace es cambiar, ¿no? Claro. Y esta vez mandaron dos y se optó con el plano que veíamos que era el que más resistencia podía tener, pese a que es un acero 1095, que suelen ser bastante tenaces. Pero bueno, se vio que si para un cuchillo que le íbamos a dar caña, lo mejor es un plano, porque creo que es el que tiene más sentido, ¿no? Ese tenía 14 de hoja, ¿no? Creo que sí, ahora mismo no me acuerdo. Eran 14 de hoja. Hace ya tanto tiempo. Es un cuchillo inspirado. ¿Cuándo se empezó con ese cuchillo? ¿Hará un año y medio o más? Se empezó, yo creo que... Hace más de un año y medio. Sí, hace mucho más. Lo que pasa es que, no sé, con esto del COVID no lo ha quitado aún. Pero bueno, nosotros ya estamos trabajando en nuevos modelos. Ya tenemos ahí algún modelo que ya hemos hablado con una empresa y a ver, está esperando que le mandemos el diseño en CAD. Uh-huh. Así que a ver qué hay por ahí. Pero bueno, que sepáis, BS9 sigue trabajando. A ver qué sacáis. No solo nos peleamos entre nosotros. También trabajamos de vez en cuando. Pero bueno. No, si lo que tiene BS9 es que cuando se pone, se pone. Sí. A ver, cuando BS9 tiene una cosa, Carlos lo sabe perfectamente.
cuando no trabajamos nos dedicamos o a poner fotos que no tienen por qué poner o a pelearnos entre nosotros. Doy fe. También lo pasamos muy bien, ¿eh? Lo pasamos muy bien. Pues bueno, hay veces que es como se despiste uno, tiene 400 mensajes sin leer. Entonces, ahora mismo tenemos un grupito muy bueno, nos llevamos muy bien todos entre nosotros, ya no nos peleamos tanto. Pero a ver, que las peleas tampoco son malas. A ver, las peleas son chorradas muchas veces. No, sí, siempre son chorradas. Y no son malas. O sea, para que No. funcione un equipo bien, tiene que haber peleas. O, digamos, diferencias de opinión. Sí, a ver, si nos llevamos todos bien. Claro, ¿no? O sea, cada uno de su madre, tío, y de su padre, o sea... A ver, nunca has llegado la sangre al río, ¿sabes? claro, por eso. O sea, las peleas, te puedes pelear y yo te puedo decir a ti, oye, Edu, es que no me gusta que fumes en el directo. Y tú me dices, bueno, pues a mí fumo porque me sale la polla. Pero al final llegamos a un entendimiento y a un punto medio, bueno, pues ya está. O sea, nos hemos peleado, pero ya está. Pero se ha arreglado y se ha llegado a un punto medio. No son malas las peleas, las discusiones o los debates. Sí, no, eso siempre... Eso es una típica de BS9 y nunca llegó la sangre al río, ¿eh? Pero bueno. Claro. Así que... Pero también no llegó porque estamos cada uno en una punta de España, también te lo digo. También te razón. Pero y bueno. tú y yo dentro de lo malo que estamos cerca, discutíamos poco, menos mal. Sí. Si no, ya me cogías. Si no, ya, o tú te cogías el coche, me lo cogías y yo me cago en la puta. Llega tarde, dice Óscar. Buenas tardes, Óscar. Escucha, que hablando de coger el coche, ¿cuándo vamos a Asturias por Jonathan? A por Johnny, ¿eh? ¿Cuándo vamos a meterle ahí unas palizas? Ahora cuando... yo ya he estado, no sé si en mi Instagram he seguido una foto, yo ya he estado con Frankie, que vino hasta aquí a hacer el Camino de Santiago. He tomado unas cervecitas con él. Ajá, muy bien. Bueno saberlo. Manda bueno saberlo, que ha estado Frankie en Galicia y no me ha dicho nada, el cabrón. Vale. Bien, gracias, Fran. Yo también he estado en San Fernando, y no he ido a visitar a Javi. Bueno, pero eso ya es problema tuyo y de Javi. A mí eso me da igual. No sé, por ahí... Bueno, la verdad es que lo pasamos bien. No, pero, a ver, escucha, que tú y yo estamos a menos de una hora y tampoco nos conocemos en persona, así que... No, la verdad es que no. Hostia. Pero bueno, eso hay que remediarlo. No, vale. Y yo hace un par de años que no, pero antes veraneaba a 15 minutos de Fran. Entonces, Acá, a 15 horas, a media hora en Miño. a Miño. Claro, está Claro, ahí, joder. ahí al lado. No, 15 minutos estás en Miño, pues. 15 minutos, no, sí, por ahí. O por ahí, muy poquito. Ahora dicen que nada, si todos estuviéramos de acuerdo y pensáramos lo mismo, jamás avanzaríamos. Sí. A ver, es una manera de... A ver, cuando sacamos el Kerkus, ya solo para el nombre, sería una... Había uno que le llamábamos el macho alfa, no sé si sabéis quién es. Yo creo que sí. Macho alfa y Gabriel, que quería llamarle el quebrantahuesos. Vale, al final salió Kerkus, pero no sé, me ha salido Kerkus, como que salió Lynx y fuimos cogiendo nombres para los cuchillos y el Bushcrafter no nos comimos tampoco. Yo el Bushcrafter me parece que fue Cristian el que le cogió el nombre, ¿no? No me acuerdo. Y en el último ya no nos comimos la olla, ¿eh? No, pero ese ya se dijo de que iba a ser así, precisamente para evitar problemas de ese y porque como teóricamente era aniversario del BS9 dijimos, pues mira, en conmemoración. Sí, BS9 JV. JV BS9. Como queréis llamar. Aparte de que es que realmente el primer cuchillo del BS9 se debería haber llamado así. Sí. A ver. Pero bueno, al final no fue el primero, fue el 12º. Sí, la verdad que sí que llevamos una buena esa. Muy buenas, Félix. Parece que se va uniendo la gente. Yo no sé si he empezado muy temprano el directo, pero bueno.
Es lo que hay. Mucha gente me dice, joder, es que nunca avisas cuando hago un directo. Joder, yo estoy en casa por la mañana sin hacer nada y digo, pues voy a hacer un directo, ¿no? Yo la verdad es que lo he visto ahora que estabas en directo de puta distintiva, porque, bueno, ya te dije el otro día, que yo el canal que suelo usar para ver vídeos es otra cuenta que tengo, que no es la de CJ Aventura, y esta entro para, pues, para hacer cosas. Y he entrado, digo, coño, está el Fran, vamos a verle. Bueno, pues nada, a ver, no estamos ya, o sea, no, estamos con los cuchillos para la gente nueva que estáis entrando. Ahora estamos divagando por aquí con BS9 y todo eso. Pero bueno, si hubiera más miembros de BS9, yo que sé, están trabajando. Yo no sé si han pasado de mí o es que están trabajando de verdad. Pero bueno, aquí la liaríamos seguro. Pero bueno, estamos entrando un poquito en lo que son los cuchillos, como dice Carlos, bueno, podríamos poner entre comillas, ¿no? Que fueran míticos de la cuchillería española. Si alguno tiene de los que ha entrado a Óscar o a Dracocilio. Bueno, otro cuchillo que si no lo es mítico le falta muy poco es el 148 de Kudeman, ¿eh? Sí. El 148, sí. 148 de Kudeman también es un cuchillo bastante... La verdad es que sí, es un cuchillo que también se ha vendido muy, muy bien. La verdad es que sí. Pero bueno. Bueno, no sé si has nombrado antes el Fran porque ha entrado más tarde, pero el Kerkus. Sí, pero bueno, el Kerkus, a ver, no sé, yo no sé cuántos años, bueno, ya no sé ni cuándo, tendrá 2 años o 3 el Kerkus, ¿no? El Kerkus tendrá sus 3 añitos ya, ¿eh? Sí, a ver, es un cuchillo que, a ver, la hoja nadie dijo nada, pero el cabo del cuchillo la gente no, a ver, era un poquito extraño, ¿no? Pero lo hicimos así porque a la hora, en el diseño, ¿no? Dijimos ciertas cosas y no nos teníamos muy claro si iba a funcionar la ergonomía esa en el cabo, pero al final cuando llegaron los prototipos, sí que se vio que en ciertos agarres era bastante cómodo. Es raro. De hecho, los primeros prototipos, que uno lo tengo yo y el otro lo tenía, creo que José, que ahora lo tiene Alex, que le tocó en la subasta, en la dactilera, en el índice, los primeros prototipos eran un poquito más delgados. Lo que vimos es que era muy delgadito y se decidió ensanchar un poquito esa zona. Y luego también el remache, había un remache muy desplazado, un poquito más alejado de lo que es el recazo del cuchillo, ¿no? Entonces, cuando hicimos las pruebas, que es el que tengo yo, se rompió la parte delantera de la cacha. Entonces, lo que decidimos también fue mover un poquito hacia el recazo el remache y se solucionó ese problema, ¿no? Nosotros cuando hacemos cuchillos les damos caña para saber por dónde pueden romper, ¿no? Entonces, claro, vas haciendo un poquito lo que son estas cosas, ¿no? Pero bueno, mítico, no sé, el Kerkus era... A ver, yo el Kerkus lo tuve en la mano cuando salió y estéticamente no me gusta nada, ya lo sabéis. No me gusta nada estéticamente, pero sí que es verdad que es cómodo. O sea, para agarre trasero y tal es muy cómodo. Sí, Las cosas como son. Pero claro, estéticamente el cabo no me gusta nada. La hoja es muy bonita, ¿eh? La hoja sí. Pero no, yo te estoy hablando de recazo para atrás. A ver, tampoco no es un cuchillo que le guste mucho a la gente, pero sin embargo es un cuchillo que se ha vendido muy bien. Todo esto, por lo que nos dijo Kudeman, ¿eh? Se ha vendido mucho en Estados Unidos, se ha vendido incluso en Corea del Norte, ha ido una serie para allí, creo que en Australia también lo han vendido y en España también se ha vendido muy bien. Es un cuchillo que tiene unas formas muy raras que igual te choca y al principio no ese, pero es un cuchillo que la verdad es que se ha vendido muy bien. Yo es que soy más de banco que de cabo recto. Bueno, aquí dicen también el Gladius. El Gladius también es un cuchillo que rompió un poquito las formas de lo que había, ¿no? A ver, escucha, mira, os voy a decir, el cuchillo más mítico en España de toda la historia de la humanidad es el cuchillo de combate que te regalaban en las ferias tirando los palillos con la escopetilla. Ah, sí. Decidme de alguien que no haya tenido ese cuchillo, por Dios. Sí, es verdad.
Sí que es verdad. Todo el mundo. Ese que venía el cuchillo este así medianito y luego traía el cuchillo de llavero Sí. en la funda. Yo tengo el cuchillo pequeñito aún por ahí, no tengo el grande, pero no sé. Pero que Yo he era tenido, incluso, ¿no? No yo he era tenido los dos. El cuchillo pequeñito, cuidado, que yo cuando era niño lo usaba muchísimo, ¿eh? así. Sí, sí. Además yo tenía ese de las ferias y luego tenía uno que venía solamente el pequeñito, que venía con un llavero. Y ese lo he usado muchísimo. Yo el que veo también mucho que ha tenido la gente joven es el de Aitor, el Scout. ¿Sabes? ¿Cuál? El Scout. El Scout. Lo tengo yo. De niños. Yo tengo uno por ahí de mi hermano y también es un cuchillo que para un niño está muy bien. Que se ven muy poquitos cuchillos también diseñados de la industria española para niños. Son más bien encaminados a gente adulta y todo eso. Yo el Scout lo tengo con la punta modificada. Pero Que era cuadrada. Yo la tengo hecha un drop point. Sí, que era como un corte, ¿no? Sí. Sí, era como si hubieran cogido una lámina de hierro y lo hubieran partido. Sí, a ver, igual también estaba más pensado para eso, para los niños. Bueno, pero espérate, porque ¿qué Scout dices tú? ¿El que tenía el mango de plástico negro? Sí. Vale, es que ha habido otro Scout, ¿eh? ¿Cuál? Había un Scout que era tipo Bowie, tipo cuchillo Bowie. Ese sí que no lo conozco yo. Sí, pues hay otro Scout. También de Aitor. Creo que es más antiguo incluso ese, ¿eh? Sí. A ver, aquí dice Félix que dice, yo no me he comprado el Kerkus precisamente porque no me termina de entrar por la vista. El Scout, dice, es el primero que tuve. Sí, es que el Scout es el primero que mucha gente ha tenido como primer cuchillo el Scout este que estoy diciendo, ¿no? Y lo del Kerkus, sí, a ver, lo tuvimos muy claro el BS9 desde el primer momento. Era un cuchillo que le iba a gustar, que le iba a gustar y el que no pues no, ¿sabes? No era un término medio. Pero bueno, ahí Mira, está, ¿eh? A ver si puedo cambiar la cámara de... ¿Se puede cambiarle la cámara? Bueno, yo me voy a ir que tengo que cambiar un pañal. Vale, venga. Venga, hasta luego. Hasta luego. Venga, chao. ¿Se puede dar la vuelta a la cámara aquí? Ay, eso no sé. ¿Por qué quieres enseñar algo? Enseñar el Scout que digo. Bueno, claro. Eso no... A ver. Mira. A ver si se ve. Espera. Vale. Ya sé cuál es. ¿Lo ves, no? Sí. Pues ese es otro Aitor Scout. Vale. Sí, ahora sí sé cuál es. El otro es más... Tiene todo de plástico, ¿sabes cuál es, no? Sí, el otro es este. Sí, ese mismo, sí. Ese es Vamos otro. a la venta, por lo que veo. Vamos a ir a la venta. Sí, para 75 pavos el cuchillo, ¿sabes? Mira, buen Dios. La marinera, ¿eh? Además es un cuchillo muy ligerito. Yo no sé si flotará en el agua y todo, ¿eh? No lo sé. He de No lo probarlo. sé. Pero bueno, No sé si explotará, pero yo te digo, este cuchillo también fue uno de los primeros que tuve yo, que este me lo regaló una prima mía, de hecho. Y también lo he usado muchísimo. Y aguanta que te cagas, ¿eh? Sí, bueno, el cuchillo está ahí, mira, el mío debe tener, yo qué sé, si no tiene 30 y pico de años, o bueno, igual Sí. no, pero bueno, por ahí debe andar. Y el cuchillo está en perfectas condiciones, porque ya sabes, el trato que les da a un niño a los... Pues mira, yo ese cuchillo hace unos 23, 24 años, 22, 23 años que lo tengo. Y ya era de segunda mano. Bueno, sí, nada, a ver, es un cuchillo, yo sé que es un cuchillo bastante viejo. A ver, el mío que tengo es de mi hermano, pero yo creo, mi hermano tiene ahora, bueno, yo tengo 43 años, bueno, pues incluso más de 30 sí tiene que tener, joder. Porque yo Sí, creo pues que... ese a mí me lo regalaron debía tener yo 16 años o por ahí, 16, 17, y voy a cumplir 39.
Sí, a ver, debe de andar por eso, son cuchillos muy viejos. Pero bueno, se conserva muy bien. El plástico incluso, a ver, el de la funda de quitarlo y ponerlo está un poquito rajada, pero lo que es el cabo está en perfectas condiciones, ¿eh? Yo la funda la tengo sin los dos palitos que tiene para enganchar el Ah, cabo, te pero rompieron. ya me lo dieron así, o sea, ¿no? Vale. Ya se rompió anteriormente. Bueno, yo ese lo tengo Pero perfectos, ¿eh? Pero bueno, se rompió un poquito. Es lo que es lo que decía yo, que Aitor hizo muy buenos cuchillos. sí, Yo sí, creo sí, que sí. lo que pasa es que ha desaparecido, no sé por qué, pero la verdad es que, a ver, también hacer el Jungle King 1, arriesgarse a hacer ese cuchillo cuando ahora lo único que se compra y se dice, no, si el cuchillo no es de espiga completa es una mierda. Pues el Jungle King 1 se le dio mucha tralla durante muchos Y años y el oso blanco, el oso blanco yo hace cuando era pequeño, lo tiene mi padre, y cuando era pequeño, antiguamente te acuerdas que las ventanas eran de hierro, ¿no? Cuando yo era pequeño cogí el cuchillo y le metí un cate al marco a la ventana, que lo mellé, le hice una melladura, evidentemente, pero el cuchillo, o sea, una melladura que se arregló y está perfecto. O sea, es un cuchillo que, uff, pero claro, te estoy hablando de eso también, hace cuchillo el antiguo, la versión Aitor, claro. la piel cuya no lo sé. Ah, la Pielcu tengo yo uno de Pielcu y, a ver, no, tampoco le he dado caña, ¿no? Pero bueno, pero se ve, comparado con el de Aitor, se ve otro tipo ya Claro. de construcción, joder. Se ve mucho más robusto y además es un cuchillo que pese a ser el mango hueco, la verdad es que está muy bien construido, porque está sujeto a encaje ahí, ¿sabes? Es un ajuste Estás bastante hablando bien. del Jungle Kill. Sí, es ya el 1. Claro. Sí. Pero bueno. Que Sí, antes, porque además el Jungle Kill tiene nada, tiene 2 centímetros de espiga, ¿no? sí, es muy poquito, ¿eh? Pero aguanta una barbaridad. Porque, a ver, es un cuchillo que se le ha dado caña durante muchos años y hay gente que tiene el cuchillo aún ahí. A Sí, ver, sí. tampoco es una que le vayamos a hacer unas barbaridades, pero la hoja es una hoja contundente y si está bien encajado el mango, la verdad es que Claro, y aparte lo que tiene que el mango, el mango es metálico, ¿no? sí, Es es metálico. aluminio. Al ser un mango de aluminio fuerte y tal, y al estar bien encajado, no tienes problema. Sí, nada, El problema que tienen los cuchillos de espiga, normalmente, es que no es que se rompa la espiga, normalmente es que se rompe el mango. sí. Sí, o incluso el cuchillo suele romper por el recazo muchas veces si lo rompes, o por la punta. Por Porque eso, a ver, yo es que muchas veces dicen, bueno, los cuchillos de espiga oculta o de cola de rata o no sé qué. Pues, si está bien hecho, ese cuchillo te aguanta lo que le eches, ¿eh? claro. Así que, Pero claro, pero el problema tiene que tener un buen mango, un buen soporte nada. donde agarrarse. Dice, hola chavales, buen directo. La marca Aitor para mí una de las mejores marcas españolas de todos los tiempos. Sí, a ver, el Nolo Guedella. El Nolo Guedella. Este es paisano nuestro, ¿eh? Sí, a ver, es eso. Lo que pasa es que yo tampoco entiendo por qué Aitor ha dejado de... Es que no está tan presente en el mercado como, por ejemplo, digamos, Muela. Tampoco es tan activo en las redes sociales Pero como las empresas. porque se vendió, Aitor se vendió y desde que se vendió ya no ha vuelto a ser lo que era. Sí, pero bueno. Nosotros sabes que intentamos contactar con ellos para diseñarles un cuchillo, pero tampoco acabó de fraguar eso, no sé qué. Bueno, está un poquito, yo creo que están más centrados en la producción para los ejércitos, material o cuchillos para diversos ejércitos que más bien hacen producción para las tiendas y todo, pero yo creo que se han centrado más en lo otro, ¿no? Yo creo que les dará más dinero que Seguramente. sabe Dios. Bueno,
Más dinero o más rápido. Porque date cuenta que si un ejército a lo mejor le compra 50.000 cuchillos a la vez. Entonces, aunque tengan un poquito menos de margen, pues vender 50.000 cuchillos en la calle es más difícil. Sí, entonces, sí que es verdad. Pero bueno. Bueno, pues llevamos ya 1 hora y media. Iba el directo a durar 1 hora, pero así a lo tonto. A lo tonto hablando aquí de cosas. Pues nada, pues vamos a despedir el directo ya. Gracias por estar en el directo, Carlos. No, hombre, gracias a ti por invitar. Y nada, ya nos veremos en otro directo que haré por la mañana. Yo no sé, tú no estás por las mañanas. No, yo por las mañanas o estoy trabajando o estoy muerto. A mí como me han echado, ya tú sabes cómo está el astillero de Ferrol. Sí, pues bueno, están echados, pero volverá, me imagino que volverán. Sí, a ver. Cuando vuelva a actividad, te volverán a llamar. Sí, a ver, hay un impasse ahí calculamos 3 años, ¿no? Los electricistas, no sé qué, pero tenemos las F-110 ahí que son 10 años de trabajo, ¿no? Entonces no hay problema. Pero bueno, el impasse ese va a hacer Ferrol ya sabes que no es muy bonito. Ya, a ver, Ferrol es el astillero, básicamente. A Ferrol y alrededores, depende mucho de los astilleros que hay en la bahía, el de Astano también. Por eso. Entonces, bueno. Bueno, pues nada. Bueno, pues nada, habrá que promocionar las playas, yo qué sé. Sí, bueno, tenemos playas buenas, ¿eh? La gente no se lo cree. Yo cuando voy a Andalucía, Galicia, las playas, tenemos 2 de las mejores playas del mundo en Galicia, ¿eh? Que una está en tu comunidad y la otra está en el otro lado. Pero bueno. Así que playas buenas tenemos en Galicia. Yo llevo 2 años veraneando en la Costa de la Morte y ahí hay playas que te flipas, ¿eh? Sí, ahí tenemos playas buenas. Pero bueno, ninguna como las catedrales. Por cierto, ¿has visto que se ha caído un puente de las catedrales? No lo he visto, ¿no? Cayó un arco de las catedrales hace una semana por ahí. Me cago, tío, con el temporal. Pues no lo sé, la verdad. No lo sé, pero yo el otro día vi la foto y, a ver, no se ha caído todo, pero se ha caído un buen trozo de arco. Una putada, ¿eh? Porque es una de las mejores playas del mundo. Sí, sí, sí. Yo creo que llegó a estar de primera, ¿no? Pues posiblemente. ¿Cuál era la otra? Joder. La de la Concha. La isla de Oms. Ah. La otra de la isla de Oms era la que estaba de primera también. La de la Concha, el País Vasco también está muy chulo. Sí. A ver, donde se rodó Juego de Tronos. Ah, sí, no lo sabía. Hay escenas de la Isla de Hierro de Juego de Tronos que se grabaron en el País Vasco. Hostia, pues no lo sabía. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo. Así que nos vemos en otro directo o en otro vídeo. Muy bien. Y hasta luego. Venga, chao. Ahí vamos. Bueno, listo.